Dio la razón a López Mena por el aval de Pluna. Hay varias reacciones políticas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, retó al líder de la oposición, Juan Guaidó, a que convoque elecciones. Nos vamos, ya viene la tarde en casa, Bones, el mentalista y tormenta de pasiones. Durante la tarde, flashes informativos y a las 19 la edición central de Subrayado. Que pasen bien. Los esperamos. Amigos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, feliz ola de calor, por decir algo. Feliz ola de calor. Ola de calor. Esto, María, es lo que siempre le llamamos calor, que ahora viene en olas. Bueno, sí, que en realidad nos han advertido que es cuando tenemos que tomar las precauciones, Claro. ¿verdad? Pero sí, es un calor de alta temperatura, cierta sensación de sofoco y a la 34, vez que nos hace ir como que marcando los lugares en donde hay aire acondicionado, como que vamos de lugares a lugares así. Claro, como la gente antes organiza. ibas por la vereda de la sombra, Sí. bueno, ahora organizás tu vida de acuerdo a los aires acondicionados. Que ahora el aire acondicionado es algo bastante común en empresas, oficinas, canales de televisión y casas. Pero no hace tanto tiempo era... No, por cierto. Era bravo el de las muchas ventilador de cosas, yo no sé techo. cómo vivíamos. Sin aire acondicionado y sin maracuyá. ¿Maracuyá? ¿Maracuyá o el helado de maracuyá? Helado de maracuyá. Ah, me parecía. No, pero también hay... Era una vida muy dura. Hay otras posibilidades, hay unos mousse, algunos Sí, tragos también muy rico. con maracuyá. O sea, yo no sé cómo vivíamos antes sin maracuyá. Bueno, es Y cierto. eso que el burucuyá era de respeto. El burucuyá tiene pero lo es suyo. un primo hermano... Con poca pulpa. Bueno, basta de profanar el tiempo periodístico. Vamos a compartir con ustedes un material que tiene que ver con cianobacterias y peces muertos en playas de Montevideo, pero ustedes lo saben. Ya lo estaban anunciando ayer en Facultad de Química. Alguien me pasó un mensajito que me dijo, mañana va a haber alguien de la facultad en la tarde en casa, porque Pero aquí es para menos, ¿no? lo están Porque... anunciando. Sí. Bueno, y era cierto. Estará con nosotros la doctora Beatriz Brena, es químico-farmacéutica, profesora agregada del Departamento de Biociencias de la Facultad de Química y es nuestra invitada en la mesa central. Pero nuestro programa lo abre la querida Magdalena Correa. Y hoy está conversando con Andrés Domingo. Andrés Domingo es director de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería. Y bueno, estos eventuales efectos en humanos del consumo de pescado, que a su vez está conviviendo en un medio con cianobacterias, a la vez que los peces muertos en las playas del Cerro, principalmente, han sido motivo de este primer móvil de esta tarde en casa. Muchas gracias, Marinés, Gerardo, y buenas tardes para los televidentes, por supuesto. Y más temprano también dialogamos con Andrés Domingo e intentábamos conocer un poco qué es lo que ha ocurrido, estos cambios bruscos en la salinidad, también el aumento en las temperaturas, bueno, todos esos detalles, además que se está analizando un poco si hay algún tipo de afectación en la salud humana al ingerir pescados que han estado en contacto con las cianobacterias. Pero todos los detalles se los vamos a consultar a él con un equipo. Además, usted decía, acá tenemos una política de igualdad de género superada por el plantel femenino. ¿Cómo le va? Bien, buenos días nuevamente. ¿Cómo te va? Sí, política de género vamos a tener que instrumentar porque son más mujeres que hombres cada día. Y así que vamos a tener que instrumentar esa parte. Pero acá estamos con Silvia Méndez, Dinora Medina, son dos de las funcionarias encargadas de múltiples tareas dentro de nuestra institución, particularmente Dinora es la jefa de industria pesquera, donde tenemos toda la actividad de identificación de los temas de marea roja y los alertas, y Silvia Méndez es la encargada del área de fitoplancton, y donde tenemos también la investigación sobre mareas rojas, todas las exploraciones algales, etcétera. Y bueno, marea roja afortunadamente lo hemos tenido en este último tiempo. Pero bueno, primero consultarle qué pasó con esa cantidad de peces muertos que aparecieron en la bahía del Cerro. También en las últimas horas ocurrió en Playa Ramírez y de hecho ahora nos informaban que siguieron apareciendo con el correr de las horas. ¿Qué ocurrió? Bueno, lo del Cerro fue
un evento de mortandad muy puntual, fue solamente en la playa del Cerro. Nosotros recorrimos otras playas aledañas, La Colorada, Santiago Vázquez, y no hubo ninguna aparición. Eran especies de agua dulce muy pequeñas, estaban entre 5 y 6 centímetros, bagres. Y bueno, lo que pudimos determinar fueron cambios, conjuntamente con algunos análisis que hizo la Intendencia y nos comunicaron, un cambio abrupto en la salinidad, un aumento de la salinidad, y además, bueno, hay condiciones también de temperatura, es decir, en general estos eventos son multifactoriales, no es solamente una situación la que los provoca. En Playa Ramírez, que empezó ayer, nosotros estuvimos, era otra especie, también dulce acuícola, pero con mayor tolerancia quizás a los cambios y más ejemplares más grandes, ejemplares casi de 40 centímetros, que era sábalo, y que vimos hoy de mañana que continuaban llegando, producto también de condiciones oceanográficas, corrientes, vientos, pero bueno, eran peces que ya estaban en una condición que podíamos entender de que ya hacía varios días que podían haber estado muertos. ¿Todo puede ser parte del mismo fenómeno? Sí, estamos en una situación muy complicada en el tema de cambios en la estructura de las masas de agua, de salinidad. Quizás Silvia nos pueda contar algo del monitoreo que hacemos, sobre todo más hacia las costas de Rocha, y algunos datos sobre qué hemos encontrado en esta gran variabilidad que ha habido. Sí, con mucho gusto. Buenas tardes. Y bueno, nosotros tenemos un monitoreo desde hace 39 años que hacemos un programa de monitoreo continuo desde las zonas donde se extraen moluscos para consumo humano, desde Piriápolis hasta la Barra del Chuy. Y entonces ahí se monitorea todo lo que es la comunidad de fitoplancton, las microalgas tóxicas, y en base a ese programa de monitoreo, que también se acompaña con el monitoreo de toxinas, se hace un seguimiento de todas las especies que producen toxinas de alguna manera, y hemos estado relevando cianobacterias en lugares donde normalmente no hay. Hablamos de las costas oceánicas principalmente. Claro, sí, la costa de Maldonado y todo lo que es, sí, Maldonado y Rocha, que es una zona de influencia oceánica. Pero este año ha sido muy anormal las condiciones ambientales, porque el agua del río llegó mucho más lejos que normalmente, y la salinidad bajó mucho, tanto que en Punta del Este y en Piriápolis encontramos valores límites de salinidad, prácticamente agua dulce, y por eso se encontraban las cianobacterias ahí como si estuvieran en Montevideo, que normalmente son de agua dulce y de agua de arroyos y ríos, y sobre todo proliferan en cuerpos de agua quietas, ¿no? Y hasta el momento, ¿qué se le puede informar a la población? ¿Se han encontrado afectaciones a la salud humana o se sigue averiguando? ¿Cuánto tiempo lleva eso? Bueno, nosotros como hacemos un control, pero no para lo que es afectación a la salud humana en cuanto a la bañabilidad de las playas o el agua de consumo. Eso hay al consumo de repente, claro, de mariscos, de pescado. Sí, en ese caso nosotros no estamos haciendo el monitoreo de eso regularmente, ¿verdad? Porque no es una técnica que esté implementada acá en la institución. No hay como una obligatoriedad, como sí lo hay para las mareas rojas, que hay unas técnicas que hay que aplicarlas regularmente, pero estamos en camino hacia la investigación, digamos, de esos fenómenos, porque bueno, ya están haciéndose más rutinarios, ¿no? Sí, en términos generales, ahora Dinora nos podrá ampliar también un poco la información. En términos generales, no hay un protocolo a nivel mundial o global que se realice para tratar de ver si las cianobacterias generan a nivel de los organismos marinos una acumulación de toxinas que luego puedan llegar a ser de afectación para el ser humano. ¿No la hay a nivel mundial? No, en general no, porque no ha habido tantos casos directamente conocidos o determinados que hayan sido causados por las cianobacterias. ¿Cómo lo hay para las mareas rojas? Que ahora Dinora podrá aclararnos, como dije recién. Ahora capaz que hay que replanteárselo, porque ahora hace casi un mes que estamos con presencia de cianobacterias en las costas uruguayas. Sí, pero lo que yo te decía es que y un poco lo que decía Silvia, las cianobacterias son organismos de agua dulce que en contacto con un agua salina o mueren o por lo menos no se reproducen.
no tenemos conocimiento claro de cuál es la afectación al ambiente o cuánto tiempo pueden las toxinas que tengan las cianobacterias, dependerá de cada del grupo de cianobacterias, quedar en el ambiente, pero no son de una permanencia tan grande. Este es un evento muy particular. Lo que decía Silvia hoy, de los niveles que hemos encontrado de salinidad en Punta del Este, casi mínimos históricos de los registros que tenemos hace muchos años, demuestra de que este es un evento muy particular. Lo que nosotros realizamos con los temas de María Roja, que puede explicar Dinora, podría, para algún tipo de toxina de la cianobacteria, ser detectable. Exacto. Por ejemplo, para las toxinas, aquellas del grupo de las axitoxinas, que son las que producen la toxina paralizante, en el caso de los moluscos, la hacemos rutinariamente, junto con el análisis de plancton que hace Silvia, y en este caso podemos decir que todas las semanas lo hacemos, incluso hoy fueron los últimos bioensayos y no hay presencia de esa toxina, que sería la más... o sea, en los mariscos las cianobacterias no han afectado. Por ahora no. Por ahora no. Bien. Sí. ¿Cómo continúa esto? Por lo menos, ¿qué podemos informar? ¿Vamos a encontrar más eventos de peces muertos? ¿Van a continuar las cianobacterias? Hoy... De hecho, estábamos en un diálogo también y pasó algún que otro uruguayo allí por la Rambla y decía, bueno, pero ¿qué pasa con esto? ¿Quién se hace responsable? ¿Por qué no se puede modificar esta realidad? Bueno, a ver, la aldea es global y lo que estamos viviendo hoy es un efecto, como yo te dije hoy más temprano, que no es producto exclusivamente de los manejos que podamos hacer a nivel del país. A nivel del país podemos hacer muchas cosas y se está haciendo muchas cosas. Es interesante conocer, por ejemplo, muchas de las actividades que es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en la reducción de la utilización de los agroquímicos, en la utilización, por ejemplo, de controladores biológicos para las plagas, a efectos de evitar el uso de agroquímicos. Eso ha ido incrementándose en el tiempo. Quizás hoy estamos en los niveles más bajos de utilización de agroquímicos. Pero hay que entender que la cuenca del río Uruguay con el Paraná y todos los demás afluentes involucra otros países y no solo Argentina, involucra Paraguay, involucra hasta Bolivia, Brasil mismo, ya sea por ahí, ya sea por la cuenca del Río Negro. Entonces, todo este efecto actual, por ejemplo, las grandes precipitaciones no fueron tanto acá, en Uruguay propiamente, sino que fueron a nivel de cuenca. Entonces, todo esto, podemos tener ciertas posibilidades de manejo relativas. Las otras son manejos que hay que hacerlos a nivel de los países de la cuenca. Para no confundir al televidente, ¿qué es lo que más se pregunta? Pescado no hay restricciones para consumir. Riquísimo, hay que comer pescado, es bueno para la salud y no tenemos ninguna restricción para el consumo de pescado, ni de mariscos, ni de ningún organismo marino. ¿A nivel de pesca artesanal, por ejemplo, hay limitaciones? No, porque, a ver, lo que vimos hoy, por ejemplo, en Playa Ramírez, estaba muy concentrado en la zona costera. La pesca artesanal es costera, pero no, claro, es más adentro. Y además tenemos los controles, porque la pesca artesanal no solo tenemos controles desde la pesca propiamente, sino que tenemos controles también cuando ese producto pasa a planta, se industrializa, se consume, se comercia. Entonces, no tenemos ninguna restricción en este momento. Todos comemos pescado cuando podemos, así que... Aparte, los miércoles es día tradicional de pescado, no sé por qué en las ferias, en algunos restaurantes. Bueno, les agradecemos a los tres haber sido un poco más claros también con los televidentes que ante estos tal vez efectos o situaciones puntuales se preguntan tantas cosas y a veces no lo tenemos del todo claro porque para muchos son nuevos, más allá que hace años, miles de años existen. Sí, lo que pasa es que además vivimos en una época, yo no lo uso, porque si bien estoy en un cargo político técnico, no soy político y no me gusta, pero estamos en una época de Twitter y de Facebook. Entonces, en 5 palabras se dicen un montón de cosas y hay cosas que requieren más tiempo para explicarlas, para entenderlas. Y la gente lo único que hace es poner un dedito para arriba, un dedito para abajo. Bueno, esperemos haber sido un medio para especificar un poquito más y aclarar. Muy amable los tres. Gracias, suerte. Seguimos con ustedes por allí. Muchas gracias, Magdalena. Sí, la verdad es que sí. Yo almorcé pescado, hoy preparado por la señora Ana Durán, y dije, bueno,
quizás que cometía algún exceso. Parece que no, que todo está en orden. Pero es un gusto para nosotros darle la bienvenida a nuestra invitada. Es la doctora Beatriz Brena, es química farmacéutica, profesora agregada del Departamento de Biociencias de la Facultad de Química, con un doctorado en biotecnología. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, usted estaba también atendiendo el testimonio del móvil que aportaba Magdalena, ¿no? Porque quizás algunos de estos saberes están dentro de los saberes con los que usted trabaja también. Sin duda, sí. Y coincidió en que acá hay una multicausalidad, pero esto en cine, bueno, en la vida real también se parece llamarse la tormenta perfecta. Sí. Están dadas todas las condiciones de una manera única, puntual hasta ahora, pero enormemente vigorosa en coincidencias para que se diera esta situación. Sí, es un año excepcional. En lo que tengo de memoria de haber trabajado en estos temas y mi carrera como química comenzó en la Intendencia de Montevideo, también en la Facultad de la ABES durante muchísimos años. De haber visto situaciones como esta, no tengo recuerdo. Y han habido años difíciles, ¿no? Entonces, este es un año muy especial que nos expone a todos a tratar de impulsarnos a hacer cosas para tener respuestas, para tener datos, para poder tomar buenas medidas basadas en datos. Y eso es un poco lo que empezamos a hacer ya desde el año 2003. Por el año 2000, acá en Montevideo surgió como el tema de las floraciones de cianobacterias como un tema visible. Ya existía de antes, pero no se tenía conocimiento de su peligrosidad y era ignorado por todos. Para nosotros en particular, como gente que trabaja en calidad de agua, era un territorio de los limnólogos exclusivamente. Y era muy importante porque ellos abrieron las puertas del tema, expusieron los posibles peligros, se estudiaron las causantes de este fenómeno y empezaron a aparecer. Son los que trabajan con empezaron a llamar la atención. Fango, el agua. El agua, ajá, claro. Bien. Entonces apareció el tema de las cianobacterias y es un tema sobre el cual no se sabía mucho a nivel general. Para los químicos era un tema inexistente. ¿Año 2000? Por el año 2000 no sabíamos de este tema y a partir de ese momento empezamos a trabajar en colaboración y ver que las cianobacterias producían cianotoxinas y que esa era una de las causas principales por la cual se generaba preocupación. Y entonces a partir de ese momento se empezaron estoy contando una historia desde la Intendencia de Montevideo cuando estaba a cargo del programa Monitoreo. Y se mandaban las muestras a Brasil, demoraban un mes en venir. Los resultados cuando venían muchas veces decían mayor de 2.500, y eso era una barbaridad, pero ¿qué hacemos con esto? Había pasado mucho tiempo. Era una situación quizás como la que se está viviendo ahora a un nivel en otros lugares, ¿no? Pero bueno, en otros países, en otras situaciones. O otras preguntas que nos surgen ahora. Y entonces, en ese momento yo había vuelto de terminar mi tesis y tenía todo el objetivo de hacer cosas que sirvieran. Y usando un poco la experiencia de conjugación de proteínas, que había sido parte de mi trabajo de tesis, y la experiencia del grupo de inmunología en desarrollar anticuerpos, cruzamos las experiencias y empezamos a trabajar en el desarrollo de un ensayo para medir estas toxinas. Ensayo para medir. Para medir, porque la idea desde el perfil que tenemos nosotros de científicos es, tengo que medir para saber qué acciones debo tomar. Y es cierto que las sociedades y los grupos humanos se enfrentan a problemas nuevos para los cuales muchas veces al principio no tienen respuesta. Doctora, ¿y qué se mide? Se mide la toxina. La toxina que producen estas cianobacterias. ¿La concentración en el agua? La concentración en el agua, la concentración en la biomasa, si desea se puede medir también. Y, o sea, desde el año 2004 por ahí que pudimos desarrollar el primer método y la publicación salió en 2006, empezamos a medir en el agua. Y ahí se trabajó mucho tiempo hasta que se llegó a la conclusión de que eran realmente un peligro importante y en el año 2009-2010 la Intendencia puso la bandera sanitaria, que fue la primera bandera sanitaria, yo diría, en América. ¿Acá en la Rambla de Montevideo? No, en el departamento de Montevideo. Bien, la Intendencia de Montevideo decidió hacer eso porque
una cosa estaba catalizada, el trabajo en conjunto en dos instituciones tiene algunos beneficios y algunas desventajas. Claro. Entonces, teníamos un convenio de cooperación, el desarrollo lo hicimos desde la Facultad de Química, lo aplicamos en la Intendencia, teníamos los muestreos regulares y el número de muestras fue suficiente como para llegar a la conclusión que evidentemente ya sabía que las floraciones cuando son así de verde son súper peligrosas, pero ¿cuál es el nivel de peligro? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hablando de medir, entonces, la primera bandera en América Latina se puso en Uruguay, en Montevideo. Sí. Hablando de medir, ahora estamos hablando de una realidad que comienza en Carmelo y ha llegado hasta Maldonado. Hablando de medir desde otro lugar, ¿verdad? Sí. Tomar una medida en una especie de línea espacial. Claro. Vamos a volver a escuchar a la doctora Beatriz Brena luego de una breve pausa. Estamos en vivo y, por supuesto, ustedes participan de este programa. Bueno, y a propósito, tengan presente que llegó desde Inglaterra el purificador de agua número 1 a nivel mundial, Doulton. Doulton cuenta con tecnología de filtrado superior gracias a sus exclusivos filtros con materias primas naturales, científicamente probados con múltiples certificaciones europeas. Además, sirven para purificar aguas no tratadas como las aguas de pozo. En Doulton encontrá un modelo de purificador para cada una de las necesidades. Entrega sin costo a todo el país y 10 pagos sin recargos con todas las tarjetas. Llame al 0800 8876 y le asesoramos cuál es su mejor opción o visite nuestro local en Salto 1161, esquina Maldonado. Estoy aquí, mi amor. Vine a buscarte. Tu mamá está aquí. Madre, todo por mi hija. Melek, mira, abrí mis brazos. Los tengo abiertos, nos abrazaremos mucho tiempo si quieres, ¿está bien? Vamos, sal del armario. Vamos a abrazarnos, mi amor, vamos. Mamá. Hoy a las 22, en el 10, el canal uruguayo. Espacios otorgados según Decreto de Presidencia de la República del 13 de febrero de 2019. Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el... Muchas veces te cae la ficha y vos decís, yo esto no lo quiero hacer. Y bueno, esa es mi esperanza cuando hago todo esto, que a los chicos les caiga esa ficha, que cambien su rumbo. Un poco de fe y los tambores. ¿Y vos? ¿Por qué lo harías? Inscribite al Programa Nacional de Voluntariado a través de voluntariado.mides.gov.uy